Salí de las escaleras y encontré una habitación orientada hacia el mediodía. La perspectiva era magnífica y desde donde yo estaba podía contemplarse perfectamente. El castillo está en el borde mismo de un terrible precipicio. Si soltase una piedra desde la ventana, podría verla caer unos 30 metros sin que tocara nada. Hasta donde alcanza la mirada, se extiende un mar de verdes copas de árboles, con algunos vacíos donde se abren los abismos. De trecho en trecho se divisan algunas hebras de plata, donde los ríos serpean en profundas gargantas que recorren los bosques. Pero no me siento con ánimo para describir cosas bellas. Después de ver el paisaje, seguí explorando. Puertas, puertas, puertas por todas partes, todas cerradas con llave y cerrojo. No hay salida posible, salvo las ventanas que se abren en los muros del castillo. El castillo es un auténtico presidio, y yo soy su prisionero. Bienvenidos, lectores, a Ágora Literaria. Yo soy Fonso y me es un inmenso placer desearos en el día de hoy una tenebrosa y romántica noche de Halloween. Entrad libremente en mi canal bajo vuestra propia voluntad. No olvidéis, eso sí, dejar un me gusta en la entrada y parte de la felicidad que traéis con vosotros. Drácula inicia con el viaje de Jonathan Harker, un abogado inglés que se dirige hacia el castillo del conde Drácula, quien requiere de sus servicios para la gestión de unas propiedades en Inglaterra. La primera escena que nos encontramos, de hecho, es la narración de una carta del propio Harker describiendo su viaje en carruaje a través de un paisaje tétrico y oscuro. A medida que avanzamos en su lectura, nos encontramos con una obra de riquísimo lenguaje, un alto nivel de simbolismo y una atmósfera increíblemente atrapante. Esta es, de hecho, una de las más clásicas novelas góticas, que nos introduce a uno de los monstruos más populares de la ficción hoy en día, el conde Drácula, el vampiro. Esta no es la primera obra que trató sobre el vampirismo, pues de hecho se inspiró en obras anteriores como Carmila y personajes históricos acusados de ser vampiros a lo largo de la historia. Pero sí que se consolidó a lo largo de los años como una de las obras cumbres sobre esta temática. A través de la inspiración en aquellas obras y cuentos anteriores, así como en personajes y casos reales como Vlad III de Valaquia, Vlad el Empalador o Vlad Drácula, y la princesa Eleonor von Schwarzenberg, entre otros, Bram Stoker crea uno de los personajes más emblemáticos del terror, desde el siglo XIX hasta la actualidad, el conde Drácula. En esta novela epistolar, puramente testimonial a través de los ojos del propio Harker, el autor profundiza en la temática del origen y la naturaleza de la maldad. Será a través del propio protagonista que conoceremos sus vivencias, a través de cartas, entradas de diario y recortes de periódico. En cuanto al autor, Bram Stoker fue un autor irlandés, en torno al cual circulan varias curiosidades, como su extraña personalidad, sus rarezas y su infancia enfermiza, cuya recuperación fue notablemente misteriosa. Se graduó en matemáticas puras, pero más allá de su ocupación como funcionario, dedicó su vida al estudio de la literatura y los cuentos de terror, por influencia de su madre a lo largo de su infancia, e investigó extensamente sobre la naturaleza de los miedos humanos. Tardó 8 años en escribir esta novela, para la cual dicen que se metió por completo dentro del papel del vampiro durante el proceso creativo, adoptando su estilo de vida. Os podéis imaginar el teatro que tuvo que soportar su mujer durante aquellos años de escritura. Una vez publicada, a pesar de recibir buenas críticas y excelentes comentarios por grandes figuras como Conan Doyle u Oscar Wilde, quien dijo de ella que era la obra de terror más hermosa y mejor escrita de todos los tiempos, la novela pasó algo desapercibida en términos generales y Stoker murió de enfermedad prácticamente olvidado. No sería hasta años más tarde que Drácula resurgiría y se establecería como una de las obras más clásicas de terror dentro del género del terror gótico. Terror gótico, pero ¿qué es la novela gótica? La novela gótica surgió durante la época victoriana, con el movimiento del romanticismo, y se basa justamente en la romantización del oscuro, la estética de lo tenebroso y el claroscuro, tratando temáticas como la lucha del bien contra el mal, muchas veces desde una perspectiva moralista. En estas novelas, el antagonista suele ser la representación total de la maldad. Es la tentación misma que intenta atrapar al protagonista y arrastrarlo hacia el lado oscuro. Es una maldad pura que debe ser vencida por el héroe y su bondad.
Todo esto conlleva una serie de conflictos morales adornados con elementos estéticos, éticos y eróticos. Sí, eróticos. Y es que la maldad en las novelas góticas se mueve mediante la persuasión y la sensualidad. Por ejemplo, el mero hecho de que los vampiros chupen la sangre mordiendo en el cuello, una zona erógena, y no de cualquier otro lado. A ver, que te pueden chupar la sangre del brazo, ¿sabes? Pero es más sensual que muerdan en el cuello. Bueno, este es el romanticismo, ¿vale? Además, el escenario también es muy concreto. El malvado suele vivir en un castillo gótico, un lugar tenebroso donde tiene el control total y puede ejercer su poder sin restricciones. Por ello intentará atraer siempre a sus víctimas hasta su castillo y desde allí desatar toda su maldad. Un elemento que también me ha llamado mucho la atención en esta novela es la contraposición de Transilvania y ese paisaje rural y desolado de los Cárpatos rumanos con Londres y su civilización. Esa idea de contraponer el occidente civilizado, cristiano y seguro con un oriente bárbaro, peligroso, rural y atrasado. Ese lugar desconocido y lejano donde hablan lenguas extrañas y donde lo misterioso y lo oscuro son el refugio del mal. Así pues, el héroe civilizado embarca en un viaje hacia el oriente, hacia lo desconocido, para ser víctima del villano y acabar luchando contra él para por fin acabar con el núcleo de lo maligno. Es una idea muy de la época romántica y se puede encontrar muy fácilmente en la premisa de Drácula. Sin embargo, llama de igual manera la dramatización de este personaje. Esa visión de Drácula como un monstruo perverso que solo busca perpetuar el mal, el sufrimiento y la oscuridad, pero que al mismo tiempo tiene un fondo humano, un pasado nostálgico y melancólico en el que una vez fue un hombre, y que a pesar de tenerlo todo, nobleza, dinero, fuerza, poder, acaba sufriendo de igual manera por amor y el sentimiento de la pérdida, lo cual aún continúa incluso después de la inmortalidad. Desde luego, en la novela, Drácula es la representación del demonio, de la maldad, por lo cual en teoría no puede sentir cosas como el amor, sino más bien deseos de posesión, control y lujuria, como es el caso de las 3 vampiresas crueles concubinas que esconden su castillo. Pero en la adaptación cinematográfica de Coppola, sí que se acentúa ese matiz amoroso romántico de un Drácula nostálgico, un Drácula humanizado que sufre por la nostalgia y el amor, por la pérdida del linaje, además de quitarle el bigote que sí que lleva en la novela. Muy bien, hemos hablado de él, pero ¿y de ella? O más bien, de ellas. Y es que el papel femenino, la función de la mujer, también es un tema que se trata en esta novela, principalmente a través de 2 representaciones de la feminidad contrapuestas en la época victoriana. Esto se hace a través de 2 personajes muy emblemáticos, Mina y Lucy. Básicamente las 2 formas de ser mujer para la concepción de la época. Mina es la prometida de Jonathan Harker, el hombre cautivo en el castillo de Drácula. Ella representa el ideal de mujer para la época victoriana. Una mujer casta, bella, virginal, entregada, maternal, aquella mujer que espera pacientemente a su marido y se encarga de la familia. Y luego está Lucy, un personaje muy interesante que nos muestra esa otra cara de la mujer no tan bien vista para la sociedad. La mujer seductora, ociosa, lujuriosa, la chica caprichosa, despreocupada y liberal, que solo busca pasarlo bien, disfrutar de la vida y agradar con su belleza a varios hombres al mismo tiempo, sin ir más allá en la temática de la moral. Ella, a diferencia de Mina, no es vista como una mujer bella, sino como una mujer sexy, atractiva, desinhibida. Es justo por eso que para la obra Lucy se vuelve la víctima ideal para el diablo, para Drácula, pues para la época quienes eran de moral ligera y no seguían los senderos de Dios, eran más propicios para caer entre las garras del mal, especialmente las mujeres. ¿Por qué será? La novela, al incidir en la maldad, llevará a Lucy a la perdición a través de sus pecados lujuriosos, y a Mina al borde de la desesperación y la corrupción. Ese es el poder principal del mal, según Stoker, el sufrimiento que puede llegar a causar y que alimenta al parásito sanguinario y manipulador que es Drácula, el vampiro en su idea original. Todo ello concluye, por supuesto, con una muestra de poder del bien, del arrepentimiento y la redención por parte de los desviados del camino, en la victoria del héroe sobre las tinieblas. Como son novelas moralistas, recordemos, acaban con finales donde la bondad y los valores del héroe brillan por encima de todo y logran vencer al malvado, para al final desterrar a las tinieblas de este mundo. Pero como se suele decir, el mal no descansa y mala hierba nunca muere. ¿Será que el fenómeno del vampirismo desapareció trágicamente con Drácula?
o continúa latente entre nosotros hoy en día? Sea como fuere, me encantaría leer vuestras experiencias leyendo esta novela en los comentarios y cualquier recomendación o historia que tengáis sobre este tema. Os leo. No olvidéis suscribiros si os ha gustado y nos vemos de nuevo la semana que viene. ¡Feliz noche de Halloween!